Evaluating. Evaluating. Evaluar las fracciones de signo elevadas a potencias realmente no es muy diferente a elevar enteros a potencias, excepto que ahora la base es una fracción, pero debemos prestar mucha atención al signo. Entonces, para 3,7 negativo al cuadrado o negativo 3,7 para la segunda potencia. Si escribimos esto en forma expandida, tendríamos dos factores negativos 3,7. We would have two factors of negative 3/7. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que un negativo por un negativo es positivo, por lo que este producto será positivo y el numerador será 3 por 3, que es igual a 9 y el denominador será 7 por 7, que es igual a 49. Vayamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos dos 5 negativos elevados a la tercera potencia o dos 5 negativos en cubos. Sigamos adelante y escribamos esto en forma expandida. Entonces ahora tendremos tres factores negativos de 2, 5. Observe nuevamente cómo la base es negativa 2, 5 y el exponente es 3, por lo que tenemos tres factores. En esta fórmula, sigue adelante y multiplica estas fracciones juntas, y aquí tenemos un negativo por un negativo por un negativo, y dado que tenemos un producto de un número impar de negativos, este producto será negativo. El numerador será 2 veces 2, que es igual a 8, y el denominador será 5 veces 5, que es igual a 125. Ahora quiero echar un vistazo a un ejemplo más. Para enfatizar lo importante que es prestar atención al letrero. Observe en este ejemplo que lo negativo está fuera de los paréntesis, por lo que nuestra base es realmente positiva 2, 3 y el exponente es 2. Recuerde que puede pensar en este signo negativo como lo opuesto, por lo que podemos pensar en esto como lo opuesto al 2, 3 positivo al cuadrado. Entonces, para expandir esto, tendríamos lo opuesto o negativo y luego 2, 3 veces 2, 3. Entonces este signo negativo aquí no se ve afectado por el exponente de 2 aquí, porque no está dentro de los paréntesis. Entonces, este producto sería lo opuesto o negativo y la fracción sería 2 por 2, que es 4 en todo 3 por 3, que es igual a 9. Entonces, cuando evaluamos esto es realmente negativo 4, 9. Por lo tanto, es importante prestar mucha atención al signo al evaluar expresiones exponenciales. Espero que esto haya sido útil. _9E86 AC0